Bueno, ¿listo? Vamos a iniciar entonces en este webinar práctico de realización de cuestionarios en Moodle. Para iniciar, queremos hacer una pequeña presentación de lo que vamos a trabajar en esta sesión. Lo primero es dar una gran bienvenida. Muchas gracias por participar en este webinar práctico de cuestionarios. Sabemos que muchos profesores querían conocer sobre cuestionarios en línea, pero existen muchas dudas en torno a la utilización de estos en la plataforma Moodle. Por tal motivo, se propuso la realización de este webinar práctico. El día de hoy los estaremos acompañando mi compañero Juan Felipe Pérez y quien les habla, Cristian David Vázquez. El objetivo de este webinar es presentarles el proceso de la creación y configuración de un cuestionario en la plataforma Moodle de manera práctica. Es importante aclarar que solamente vamos a abordar temas técnicos y prácticos de la plataforma Moodle. Otros temas como la parte pedagógica o la construcción de las preguntas como tal, no las vamos a abordar en este webinar. Bien, y por último, vamos a explicar la metodología que vamos a trabajar. Actualmente, como este va a ser un webinar práctico, lo hicimos de esta manera para que pudieran ver todo el proceso y entendieran de manera adecuada cómo es la construcción de todos los cursos en un cuestionario, de la construcción de un cuestionario en todos los cursos. Entonces, explicaremos el proceso de creación de un examen en la plataforma, exponiendo de manera simple los pasos más importantes. Y tendremos un espacio al final en el cual vamos a tratar de resolver todas las dudas que surjan durante todo el proceso en la explicación de la creación de estos cuestionarios. Bien, vamos a pasar entonces al punto 2 del webinar. La idea entonces es explicarles de manera rápida qué vamos a trabajar. Lo primero es contextualizar un poco sobre qué es un cuestionario en Moodle. Un cuestionario en Moodle es una actividad que les permite a los profesores un espacio en el cual pueden asignar preguntas de diferentes tipos y que los estudiantes van a poder acceder y contestar a estas preguntas. Los cuestionarios tienen retroalimentación automática dependiendo del tipo de preguntas. Y los pasos que vamos a trabajar para la creación de un cuestionario en este webinar son los siguientes. Primero, vamos a explicarles cómo crear una categoría. Segundo, vamos a explicarles cómo crear preguntas para cada categoría. Tercero, vamos a configurar un cuestionario básico. Y cuarto, vamos a agregar preguntas en ese cuestionario. La idea es que en este webinar vamos a hacer la práctica de cada uno de estos puntos. Si tienen preguntas, la idea es que las hagamos al final de la sesión para que nos rinda, digamos, el tiempo que tenemos. Y es importante también aclarar que este es el proceso que nosotros hemos definido como oficina y el más adecuado, ya que actualmente existen dos formas de crear cuestionarios en Moodle. Una es a través de este proceso y la segunda es solamente creando el cuestionario y agregando preguntas dentro del cuestionario. Esta segunda forma no la recomendamos mucho y es importante que lo tengan muy claro porque cuando se crea un cuestionario y dentro del cuestionario se crean las preguntas, se pierde mucha flexibilidad en las funcionalidades que vamos a estar presentando a continuación, además de que en caso de haber una equivocación y se elimine el espacio del cuestionario, se eliminaría tanto el cuestionario como las preguntas. Entonces, en este momento vamos a empezar la parte práctica. Los voy a dejar con mi compañero Juan Felipe Pérez, que nos va a explicar cada uno de los pasos para la creación de cuestionarios. Bueno, buenas noches para todos. Como lo dice mi compañero, vamos a empezar con la parte práctica de la creación de cuestionarios.
como ya lo había dicho Cristian, simplemente son 4 pasos básicos que nosotros vamos a realizar para construir un cuestionario en la plataforma Moodle de manera segura. Esos pasos son crear un cuestionario, crear la categoría donde vamos a guardar las preguntas. Vamos a crear después cada una de las preguntas que van a componer el cuestionario. Tercero, vamos a crear y configurar el cuestionario, cuáles son las configuraciones que se deben realizar. Sabemos que cuando se van a crear cuestionarios, hay muchas opciones para realizar la configuración, pero en este caso vamos a seleccionar solamente las que necesitamos. Y por último, vamos a ver cómo o de qué manera nosotros agregamos esas preguntas que hemos creado en el banco de preguntas, las agregamos al cuestionario. Hay 2 maneras de agregarlas, de manera aleatoria y de manera directa. ¿Listo? Entonces, les voy a dar un tiempito, de pronto si ustedes quieren ingresar a la plataforma Moodle, de pronto tienen un curso donde puedan ir haciendo paso a paso lo que yo voy a ir realizando, o simplemente si quieren tomar nota, pueden tomar nota en el cuaderno. ¿Listo? En mi caso, soy profesor de un curso llamado Webinar Cuestionarios en Moodle. ¿Listo? Entonces nos ubicamos en la parte principal del curso, aquí seleccionando el nombre del curso. Todos los cursos en la plataforma, o la gran mayoría de cursos en la plataforma, tienen esta distribución, así que no va a ser complicado que nos perdamos. Aquí no nos vamos a perder. Entonces, vamos a ubicarnos en el bloque de la parte izquierda que dice Administración y vamos a darle clic a esta flechita que nos indica el banco de preguntas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a configurar? Un banco de preguntas. Lo que vamos a hacer es crear una categoría donde vamos a ir guardando todas las preguntas que vamos a ir creando. ¿Esto para qué? Para que vayamos organizando las preguntas y no se nos vayan a ir regando por todo el curso. ¿Listo? Entonces simplemente, paso 1, vamos a crear la categoría, seleccionamos categoría y nos va a aparecer este formulario. Aquí vamos a colocar el nombre de la categoría. En mi caso yo voy a colocar preguntas parcial. ¿Listo? Tenemos un campo aquí que dice información sobre la categoría. Este campo es opcional. Podemos observar que los campos obligatorios vienen marcados con un asterisco. Este campo es opcional y simplemente nos va a servir para que nosotros coloquemos texto y nos dé como una referencia de qué preguntas van a ir aquí en esta categoría. ¿Listo? Después de que nosotros colocamos el nombre de la categoría, vamos a encontrar que en la parte superior hay una categoría ya por defecto que se llama por defecto en, y esta parte de aquí es el nombre corto del curso. ¿Listo? Si yo coloco el mouse sobre, o el puntero sobre el nombre del curso, me va a aparecer el código o el nombre corto del curso. Entonces, por defecto, Moodle ya tiene creada una categoría con este nombre. Entonces, yo quiero que esta categoría esté dentro de la categoría que ya está creada, selecciono por defecto en, o si quiero que sea a un nivel superior, o sea, que esté al mismo nivel de esta categoría que está acá, selecciono superior para webinar. Entonces, en este caso voy a colocar superior y le doy clic en el botón añadir categoría. De esta manera vemos que aquí se ha creado nuestra categoría preguntas parcial. Entre paréntesis tiene el número de preguntas, como en este caso no hay preguntas todavía, entonces nos aparece el número 0. Aquí tenemos la opción de eliminar, tenemos la opción de editar esa pregunta, esa categoría, perdón. Podemos cambiarla de posición o hacerla que dependa de esta categoría, o sea, que esté dentro de esta categoría, como en este caso. Entonces aquí ya preguntas parcial está dentro de esta categoría. Yo como lo que quiero hacer es que quede por fuera, o sea, quede al mismo nivel, entonces ya la saco. Vale la pena aclarar que puedo tener, para un parcial, puedo tener varias categorías. Es decir, si mi parcial va a tener, por decir algo, 20 preguntas y voy a tener 4 secciones de 5 preguntas, entonces puedo crear una sección, por ejemplo, sección 1 del parcial, y ahí en esa sección voy a meter las preguntas que corresponden a esa primera sección. Y así creo 4 categorías por sección, creo 4 categorías por sección y ahí voy a meter mis preguntas. ¿Listo? En este caso yo simplemente voy a hacer una sección, una categoría que se llama preguntas parcial, y con esto hemos terminado el primer paso. Ya tenemos la categoría o las categorías para configurar nuestras preguntas. Ahora, el segundo paso, ¿cuál es? Volvemos a la parte de administración.
Si no tenemos desplegado el banco de preguntas, simplemente lo desplegamos y seleccionamos preguntas. Aquí en pregunta nos va a cargar esta página. Aquí vamos a seleccionar la categoría donde vamos a crear nuestras preguntas. Entonces, en este caso, yo selecciono la categoría que acabo de crear, que es preguntas parcial, donde voy a guardar mis preguntas. Espero que la página cargue nuevamente. Aquí ya estoy seleccionando preguntas parcial y le voy a dar clic al botón que dice crear una nueva pregunta. Esto nos va a abrir una ventana modal donde nos van a aparecer todos los tipos de preguntas que tiene la plataforma y que nos va a permitir crear. En este caso no vamos a verlas todas por el tema de tiempo, simplemente vamos a seleccionar algunas. ¿Listo? Entonces vamos a configurar las que son más comunes. Vamos a empezar con opción múltiple. Selecciono el tipo de pregunta que quiero crear y le doy clic en el botón agregar. Ya en esta parte nos va a aparecer un formulario con los campos para crear la pregunta. Recuerden que los campos que son obligatorios nos aparecen con un asterisco de color rojo. ¿Listo? Entonces, aquí nos está indicando en qué categoría vamos a guardar esa pregunta. Es importante que si ya lo seleccionamos en la parte anterior, ya lo dejemos allí y aquí no movamos esto, ¿ok? Entonces, vamos a colocar el nombre para la pregunta. El nombre es un identificador para que nosotros podamos organizar las preguntas más fácil. Entonces, en este caso, yo el identificador que le voy a poner es pregunta 1. Como es mi primera pregunta, entonces vamos a colocarle pregunta 1. Aquí viene el enunciado de la pregunta. Entonces yo voy a copiar texto de relleno para crear mi pregunta, para crear el enunciado. Entonces por aquí digamos que esta parte va a ser el enunciado de mi pregunta. Viene algo que es puntuación por defecto. Esto es importante, este es obligatorio. Y ya viene con un valor por defecto que es 1. Esta puntuación por defecto es el puntaje que va a tener la pregunta en el cuestionario. Si ustedes quieren, lo pueden modificar de una vez, pero esta parte es recomendable por nosotros para que ustedes la modifiquen al final. Entonces, cada vez que creemos una pregunta, vamos a dejar esta parte de puntuación por defecto con el valor que trae. ¿Listo? Vienen otros campos opcionales, que es la retroalimentación general. Si ustedes quieren, la pueden escribir y eso les va a aparecer al final al estudiante, dependiendo si lo han configurado así en las opciones del cuestionario. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero como este es un campo opcional, en este caso no lo voy a agregar. ¿Listo? Estamos configurando una pregunta de opción múltiple. Las preguntas de opción múltiple se pueden configurar de dos maneras: que permitan una sola respuesta o que permitan múltiples respuestas. En este caso vamos a configurar con una sola respuesta. Aquí vamos a seleccionar barajar respuesta. Esto quiere decir que las opciones de respuesta le van a aparecer en diferente posición a cada persona. Entonces vamos a dejar esta opción. Por seguridad es recomendable que siempre estén barajar respuestas. Ahora vamos a la parte de enumerar las elecciones. Esto quiere decir cómo van a aparecer enumeradas las elecciones, las opciones de respuesta. Está con números, con letras minúsculas, letras mayúsculas, números o sin numeración. Aquí en este caso aparecerían con viñetas. En este caso vamos a dejarlas entonces con letras minúsculas. Aquí en las partes de respuesta vamos a colocar en la elección, en los campos que dicen elección, vamos a colocar las opciones de respuesta. Entonces yo voy a configurar aquí opción de respuesta 1. ¿Listo? Para hacerlo un poco más rápido voy a copiar aquí opción de respuesta 2. Por aquí tenemos opción de respuesta 3. Y por aquí tenemos opción de respuesta 4. Hay que tener muy en cuenta que como estamos seleccionando o estamos configurando solo una respuesta, en cada opción o en cada parte de elección, cada opción que nosotros configuramos, hay un campo que dice calificación. En la opción de respuesta que sea correcta, la que nosotros vamos a configurar como correcta, vamos a seleccionar el campo que dice calificación y vamos a darle 100%. ¿Listo? En este caso solamente vamos a seleccionar una porque la configuración de esta pregunta es solo una respuesta. ¿Listo? Hecho esto, nos vamos hasta el final. Bueno, si requerimos de pronto más opciones de respuesta, inicialmente vienen cargadas 5, pero si queremos más opciones de respuesta, podemos darle clic en el botón que dice añadir 3 opciones más, y esto nos va a crear 3 campos más para agregar más opciones de respuesta.
¿Listo? Después de que configuramos entonces las opciones de respuesta y la calificación correcta, nos vamos al final y le damos clic en el botón que dice guardar cambios. Si todo sale bien, aquí nos va a aparecer una tabla con las preguntas que hemos creado. Entonces aquí nos va a aparecer un icono que hace referencia al tipo de pregunta, el identificador de la pregunta que le colocamos, un botón para editar la pregunta, uno para duplicarla y una lupa para hacer una vista previa. Entonces, en este caso, siempre es recomendable que después de que creen una pregunta, hagamos una vista previa. Entonces le damos clic en la lupa y nos va a aparecer algo así. Esta vista previa es exactamente como el estudiante va a ver la pregunta en el cuestionario. ¿Listo? Como aquí nosotros lo que estamos haciendo es configurarlas, simplemente vamos a bajar aquí y vamos a verificar que esta opción que dice, si fue correcta, se muestra. Entonces, para que nosotros podamos corroborar de lo que configuramos está bien. Entonces, en mi caso, yo coloqué que la opción 2 es la respuesta correcta. La selecciono y le doy clic en el botón que dice enviar y terminar. Aquí me va a mostrar que la opción de respuesta que yo seleccioné, o sea, la prueba que hice, es correcta. ¿Listo? No tengan miedo de que esto en este momento les aparezca así porque no es definitivo, no es lo que le va a aparecer a los estudiantes. Les repito, esta es una prueba que estamos haciendo y es importante que la hagamos después de crear cada tipo de pregunta. Cerramos la vista previa, ahora vamos a crear otra pregunta. Crear una nueva pregunta, le damos clic en el botón y en este caso vamos a seleccionar nuevamente y rápidamente opción múltiple para crearlo ahora seleccionando múltiples opciones de respuesta. Entonces vamos a colocar aquí el nombre de la pregunta, pregunta, esta no es la opción, esta es pregunta 2. Aquí voy a traer otra vez mi generador de enunciados. Tengo por aquí el enunciado de la pregunta. La puntuación la vamos a dejar tal cual, pero aquí vamos a colocar, se permiten varias respuestas. Aquí vamos a colocar opción de respuesta 1. Para hacerlo más rápido voy a copiar y pegar. Copiar y pegar. Esta es la 4, esta es la 3 y esta es la 2. Entonces yo configuré que se permiten varias respuestas. Entonces lo que yo voy a hacer es que ese 100% que coloqué, o el 100% del valor de esa pregunta, lo voy a dividir en dos. ¿Listo? Mis opciones de respuestas correctas van a ser 2. Y voy a seleccionar qué es la respuesta 1 y la respuesta, esta es la 2, y la respuesta 3. Entonces, en la respuesta 1, como lo dividí ese 100% en 2, voy a darle 50% del valor total de la pregunta a esta opción y 50% del valor total de la pregunta a la opción 3. ¿Listo? Entonces estoy repartiendo ese 100% en el número de preguntas correctas que yo vaya a configurar. Luego de esto nos vamos al final y le damos clic en el botón que dice guardar cambios. Aquí ya hemos creado dos preguntas. Recomendación, vamos a verificar con una vista previa que lo que hemos configurado está bien. Entonces mira que como ya tenemos la opción de barajar por defecto, mira que las opciones de respuesta aparecen en una posición diferente. Yo coloqué que la opción de respuesta 1 y la 3 era correcta, pero en este caso yo voy a seleccionar la 2 para ver qué pasa. Lo voy a enviar y terminar, y aquí me va a indicar que la opción de respuesta 1 efectivamente es correcta, pero la 2 es incorrecta. Aquí me dice las respuestas correctas son la 1 y la 3. Por eso, si nos verificamos aquí, me dice puntúa 0.5 de 1. La pregunta tiene una puntuación por defecto de 1, pero como aquí lo que hice fue seleccionar una correcta y una incorrecta, solamente me va a dar la mitad de lo que vale esa pregunta. ¿Listo? Eso para que lo tengamos en cuenta. Vamos a cerrar esa vista previa y ahora vamos a crear otra pregunta. Vamos a otra de las preguntas que son muy comunes, que es verdadero o falso. Seleccionamos verdadero o falso. Le damos clic en el botón que dice agregar. Y vamos a crear otro tipo de pregunta. Aquí vamos a colocar pregunta 3. Vamos al generador de enunciados. Coloco mi enunciado. Y esta pregunta sí realmente es una de las más sencillas de configurar. Lo que vamos a hacer es colocar el enunciado de la pregunta y en esta parte que dice
respuesta correcta, lo que vamos a señalar es si este enunciado que les va a aparecer a los estudiantes es falso o es verdadero. ¿Listo? En mi caso, yo voy a colocar que este enunciado es verdadero. Aquí abajo nos aparecen unos campos de retroalimentación que los pueden configurar para que el estudiante los vea al final del cuestionario, cuando ya responda todo el cuestionario. Y es básicamente justificar del por qué la respuesta es verdadera o por qué la respuesta es falsa. ¿Listo? Cuando la respuesta es verdadera, por qué es verdadera, y cuando es falsa, por qué es falsa. Nos vamos al final y le damos clic en el botón que dice guardar cambios. Aquí podemos ver que ya tenemos 3 preguntas. Si nosotros nos observamos aquí, preguntas parcial, está entre paréntesis 3. Ya tenemos 3 preguntas. Vamos a realizar la vista previa. Le damos aquí en vista previa. Y vamos a seleccionar verdadero. Le doy enviar y terminar. Y aquí podemos observar que la prueba y la configuración de la pregunta está correcta. Listo, aquí ya tenemos entonces otra pregunta configurada. Vamos a crear otro tipo de pregunta. En este caso vamos a seleccionar emparejamiento. Recuerden que en este caso vamos a crear las opciones de pregunta más utilizadas, las que más normalmente se ven en los cuestionarios. ¿Listo? Entonces vamos a agregar emparejamiento. Le damos clic aquí en agregar. Vamos a colocar aquí nombre de la pregunta. En este caso es la pregunta número 4. Vamos a colocar el enunciado. Copiamos nuestro enunciado. Aquí donde dice puntuación por defecto, ya sabemos que da por defecto esta parte. Y esta pregunta, ¿cómo se configura? Esta pregunta inicialmente tiene dos, podríamos decirle, combinaciones. Tiene 3 combinaciones ya aquí listas para realizar. Y aquí hay algo que se tiene que tener en cuenta y es esto. Se debe proporcionar al menos 2 preguntas y 3 respuestas. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer una combinación de la siguiente manera. Vamos a colocar la pregunta 1 y vamos a colocar la respuesta a esa pregunta. ¿Listo? Aquí vamos a colocar la pregunta y aquí abajo en este campo vamos a colocar la respuesta. Por ejemplo, vamos a hablar de capitales, por ejemplo. Entonces, Valle del Cauca. Entonces aquí voy a colocar la respuesta que sería Cali. Aquí vamos a buscar Cauca. Aquí vamos a poner Popayán. Y aquí, por ejemplo, Antioquia. Y aquí vamos a colocar Medellín. ¿Listo? Pregunta, respuesta. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Ahora, ustedes lo pueden dejar así, con estas combinaciones, o lo pueden dejar simplemente así, haciendo caso a lo que nos dice esta parte de acá. 2 preguntas como mínimo, Valle del Cauca, Cauca, y 3 respuestas, Popayán, Medellín y Cali. ¿Listo? Hecho esto, nos vamos hasta el final. Bueno, si queremos de pronto agregar 3 opciones más, 3 configuraciones más, lo podemos dar haciendo clic en el botón de aquí. Y si no, nos vamos hasta el final y le damos clic en el botón guardar cambios. En este caso, ya vemos que tenemos 4 preguntas. Aquí está la opción de emparejamiento. Nos vamos a la vista previa. ¿Y cómo vería el estudiante este tipo de preguntas? Simplemente van a ver las 2 preguntas que están aquí, Valle del Cauca y Cauca, pero va a ver las 3 opciones que hemos configurado, porque dejamos a Popayán, dejamos a Medellín sin una pregunta. Entonces aquí tenemos 3 opciones de respuesta para 2 preguntas. En este caso yo voy a elegir aquí, por ejemplo, Popayán, aquí Medellín, y aquí elijamos Popayán. Entonces aquí lo voy a enviar y terminar. Y me va a decir que claramente Valle del Cauca está mal y Cauca está bien, ¿cierto? Lo que les había configurado ahora, tenemos una puntuación de 5.5 sobre 1. Si nosotros de pronto queremos volver a verificar esta parte, entonces le damos aquí donde dice comentar de nuevo. Seleccionamos entonces las respuestas correctas y le damos enviar y terminar. De esta manera es que nosotros podemos configurar el tipo de opción de emparejamiento. Vamos a cerrar aquí la vista previa. Vamos a darle clic nuevamente al botón que dice crear una nueva pregunta. Y como les decía,
Moodle presenta muchos tipos de preguntas que en este caso, o en esta, por el tema de tiempo no vamos a verlas todas porque no alcanzaríamos a configurarlas todas. Queríamos mostrarles el proceso con las opciones de preguntas más frecuentes que se realizan en los cuestionarios. Si ustedes de pronto quieren ver o profundizar un poco más en diferentes tipos de preguntas como respuesta corta, numérica, ensayo, etcétera, pueden registrarse en el curso de Moodle para cuestionarios en Moodle, que mi compañero Luis Alejandro, que también está, digamos, en la parte backend de este webinar, les va a compartir por allí el enlace al formulario para que ustedes se registren y en ese curso ustedes van a poder ver lo que les estamos mostrando ahora, pero los van a ver en video y van a ver más opciones de pregunta para que ustedes puedan configurar. ¿Listo? Por último, les voy a mostrar aquí una opción de, no es una pregunta, sino más bien una etiqueta que ustedes pueden colocar dentro del cuestionario. En este caso, ustedes entran aquí al botón que dice crear una nueva pregunta y seleccionan descripción. ¿Eso para qué se usa? Muchas veces en los cuestionarios uno necesita colocar un texto en la parte superior y que con base en este texto respondan las preguntas que les van a aparecer a continuación, por ejemplo. Entonces aquí yo voy a colocar descripción. Entonces colocamos aquí descripción. Voy aquí y voy a decirles que todo esto es la descripción o el texto que quiero que tengan como referencia para responder las preguntas que acabo de crear. Entonces lo coloco aquí. Miren que esto no tiene ningún tipo de puntuación porque no es una pregunta como tal. Así que nos vamos al final y le damos clic en el botón que dice guardar cambios. De esta manera hemos creado aquí rápidamente las preguntas para nuestro cuestionario. Con esto terminamos el paso número 2, que es la creación de las preguntas. Ya llevamos la creación de la categoría, la creación de las preguntas, que es el paso número 2, y ahora vamos al paso número 3, que es configurar el cuestionario. Bien, Felipe, Entonces, una pequeña introducción, qué pena. ¿sí? Hemos creado una categoría donde tenemos otros tipos de preguntas, como para que simplemente hagamos una vista previa y le mostremos a los profesores qué más opciones podrían utilizar para crear preguntas en la plataforma Moodle. Entonces, creo que hay una opción que dice extra. Ahí tenemos otras 4 preguntitas para que las mostremos de manera rápida. ¿Listo? Ok, listo, vale. Entonces, por aquí tenemos otros tipos de preguntas que son, por ejemplo, preguntas de, a ver, miremos esta aquí, démosle vista previa. Esta, por ejemplo, es pregunta de arrastrar y soltar sobre una imagen. Entonces, la idea de esto aquí es que, por ejemplo, ustedes, los estudiantes, seleccionen, den clic sostenido sobre una de estas opciones que están acá y las arrastren a donde correspondan. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ellos van a arrastrar aquí, van a arrastrar todas las partes y al final le van a dar enviar y terminar y dependiendo de las opciones que hayan colocado, entonces le van a aparecer cuáles son buenas y cuáles son incorrectas. ¿Listo? En este caso, por aquí estoy viendo que parcialmente correcta, entonces seleccioné solamente 2, pero los estudiantes obviamente deben seleccionar todos los tipos de, todas las opciones. Por aquí tenemos otro tipo de pregunta, que en este caso es de arrastrar y soltar sobre texto. Entonces aquí encontramos las opciones de respuesta. Entonces aquí le damos arrastrar por aquí y arrastrar por acá y arrastrar por aquí. Estas, bueno, hay que aclarar que estas opciones de respuesta o estas preguntas que tenemos aquí en el curso las van a encontrar, ¿listo? Van a entender cómo se configura este tipo de preguntas. Simplemente es para mostrarles de qué manera se pueden realizar. Entonces aquí le damos enviar y terminar y dependiendo de lo que yo haya o lo que el estudiante haya respondido, entonces le va a salir la opción. En ese caso es parcialmente correcta porque no están todas correctas. Vamos a ver otro tipo de pregunta. Este tipo de pregunta es ensayo. Simplemente cuando queremos hacerle una pregunta al estudiante y que él coloque texto libre, que él empiece a escribir, entonces el estudiante lo que va a aparecer, el que le va a aparecer es un campo de texto. El estudiante debe colocar el texto en esa parte y con base en el enunciado que hayan colocado aquí en la pregunta o en el enunciado que hayan configurado en la, como en la etiqueta que les mostré ahora, él va a colocar aquí su respuesta
Pero hay que aclarar que esta respuesta, si el cuestionario tiene este tipo de pregunta configurado, no se va a calificar automáticamente. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a tener que entrar por cada estudiante, verificar cuál es la respuesta que ha dado y colocarle una calificación manual. ¿Listo? Eso es lo que pasa con este tipo de pregunta. Y aquí tenemos otro tipo de pregunta que es respuestas anidadas, si no estoy mal. Aquí nos van a aparecer entonces unos desplegables para que nosotros podamos seleccionar los diferentes tipos o más bien como completar el texto que tenemos aquí, ya sea con un desplegable, ya sea escribiendo el texto. Entonces, este es el otro tipo de opción que se llama respuestas anidadas. ¿Listo? Entonces le damos aquí enviar y terminar. Y dependiendo de las respuestas, entonces nos va a salir aquí el resultado. ¿Listo? Les repito, estos tipos de preguntas que tenemos aquí también en esta categoría que se llama extra, las pueden ver cómo se crean en el curso de cuestionarios en Moodle. ¿Ok? Ahora, si de pronto no quieren realizar o no tienen de pronto la disponibilidad de tiempo para realizar el curso en Moodle, pueden también acceder a un enlace, a un post que hemos creado en la plataforma portal, la plataforma que se ha creado para ayudar en ese proceso de educación virtual, dada la contingencia pues, del COVID-19. Ahí hay un post que se llama Construcción de cuestionarios en Moodle. Y ahí también están todos los videos y los pasos para crear las categorías, para crear los cursos, perdón, para crear los cuestionarios, las preguntas y cómo configurar el cuestionario y agregar las preguntas. Entonces, por ahí también mi compañero Alejandro les va a estar compartiendo ahorita el enlace al post para que ustedes puedan acceder y ver ese contenido. Listo, entonces vamos a pasar al punto número 3. En este caso, entonces, vamos a configurar el cuestionario. Seleccionamos aquí Webinar, Cuestionarios en Moodle. Lo seleccionamos y lo primero que vamos a hacer es activar la edición para que nos permita agregar contenido en el curso. Entonces, aquí nos vamos a ubicar en la unidad donde nosotros queremos configurar ese cuestionario y le vamos a dar clic al botón que dice Añade una actividad o recurso. Nos va a aparecer una ventana en la cual debemos, en la parte de actividades, seleccionar la opción que dice cuestionario. ¿Listo? Seleccionamos cuestionario y le damos clic en el botón Agregar. Como podemos ver, se nos va a aparecer un formulario en el cual debemos configurar todo lo relacionado a los permisos, al nombre, a las fechas de entrega, en fin. Entonces, ese cuestionario se va a llamar parcial final. Listo, aquí podemos colocar una descripción de este parcial está relacionado con el tema X, Y o Z, o en este parcial vamos a ver tales temas de la unidad 1, de la unidad 2, o en este parcial vamos a ver todos los temas, este parcial final, etcétera, etcétera. Listo, entonces aquí ustedes van a poder colocar esa descripción. ¿Qué sigue aquí? Sigue la parte de temporalización, muy importante. ¿Desde cuándo y hasta cuándo va a estar activado este cuestionario? Entonces yo voy a activar este cuestionario por aquí y voy a activar esta opción acá. Entonces voy a decir que ese cuestionario, por ejemplo, va a estar activo desde las 6 de la tarde de hoy hasta las 8 de la noche de hoy. ¿Listo? Pero además de esto, voy a darle a los estudiantes, como tienen poquitas preguntas, en este caso nosotros simplemente configuramos 4 tipos de preguntas, voy a darle 10 minutos para que respondan esas preguntas. Ahora, para que se cumpla todo este tiempo, o sea, este tiempo límite de 10 minutos, hay que tener en cuenta que estos 10 minutos deben estar dentro de estas 2 horas que estoy configurando. ¿Qué quiere decir? Que si el estudiante entra a las 7:55, pues ya no va a tener 10 minutos, sino que simplemente va a tener 5 minutos que son los que falta para cerrar el cuestionario. ¿Ok? Hay una opción aquí muy importante que se debe dejar por defecto y es esta que dice el envío se realiza automáticamente. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se cumpla o el límite de tiempo o se cierre el cuestionario, lo que va a hacer la plataforma es que va a guardar la información que ha registrado el estudiante hasta el momento y va a hacer el envío del formulario o el envío del cuestionario de manera automática. ¿Listo? Entonces, es importante que siempre tengan esta opción aquí lista.
Ahora, cerramos temporalización y abrimos calificación. Aquí en calificación hay varias opciones, pero lo que realmente debemos colocar o simplemente debemos colocar es la parte de intentos permitidos. Si en este caso, por ejemplo, es una evaluación parcial, yo lo que voy a hacer es que siempre debo configurar un intento. ¿Listo? Como el parcial se realiza una sola vez, un intento. Y esto nos va a bloquear la parte del método de calificación. Si yo configuro, por ejemplo, dos intentos, entonces quiere decir que el estudiante lo va a poder realizar dos veces ese cuestionario. Y ya el método de calificación, ya uno lo puede configurar aquí si va a ser un promedio de calificaciones de los dos intentos que haya realizado, o el primer intento que haya hecho, o el último intento, o la calificación más alta de los dos intentos que haya realizado. Le repito, como en este caso es un parcial, yo voy a colocar que pueden realizarlo solamente una vez. Cerramos calificación y abrimos esquema. Aquí en esquema hay algo importante, una recomendación que le damos desde la oficina, y es que si ustedes van a configurar, o bueno, más bien, que nunca configuren muchas preguntas en una sola página, especialmente si esas preguntas son de tipo ensayo, o sea, de las que tienen que escribir texto los estudiantes. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la plataforma tiene un tiempo de sesión que si ese tiempo de sesión se termina o de inactividad se termina y el estudiante está en la misma página del cuestionario, sin dar, por ejemplo, siguiente o sin realizar cualquier tipo de cambio, eso lo toma la plataforma como inactividad y la sesión se cierra y puede ser que no le vaya a guardar nada de lo que ha hecho el estudiante hasta el momento. Digamos que se configuraron 10 preguntas de ensayo. Y esas 10 preguntas, pues resulta que el estudiante va por la 8 y hay que pensar mucho y se pasa el tiempo y no hace nada, entonces se cierra sesión, se le acaba el tiempo de sesión, se le cierra y cuando va a iniciar nuevamente resulta que ya no tiene lo que ha escrito en la parte de arriba. Entonces, importante aquí, por página no configuren más de 3 preguntas, de 5 preguntas por página. Ideal que cada pregunta esté en una página. Pero en este caso, como yo voy a colocar un texto en la parte superior, ¿cierto? Y que con base en ese texto van a responder las preguntas que están más abajo, entonces yo voy a colocar como máximo 5 preguntas por página. Aquí hay otras opciones que dice método de navegación. Cuando el estudiante entra al cuestionario le aparece siempre las preguntas en la parte izquierda, que son cuántas preguntas tiene el cuestionario y si ellos quieren ir pasando de una pregunta a otra o devolverse, lo van a poder hacer. Si el método de navegación está libre, aquí como está configurado, ellos van a poder pasar de una pregunta a otra. Si le dicen secuencial, ellos simplemente van a poder darle siguiente y no van a poder volver a una pregunta anterior. ¿Listo? Entonces ya depende de cómo el profesor lo quiera realizar. Normalmente se coloca el método libre, pero recuerden que si lo quieren, que simplemente vayan pregunta tras pregunta y no quieran que el estudiante vuelva a ver la pregunta de atrás, entonces le dan secuencial. En mi caso lo voy a dejar libre. Cerramos esquema y abrimos comportamiento de las preguntas. Aquí hay algo muy importante y es que gran parte de las preguntas se componen por opciones, entonces si nosotros queremos configurar esas opciones al azar para que, digamos, a mí me sale la opción 1 de la pregunta 5 en la primera posición y a la persona que esté enseguida, en este caso si está en una sala de cómputo, si estuviéramos en una sala de cómputo, le va a aparecer esa misma opción, no en la primera posición, ni en la posición 4 o en la posición 5, en fin, entonces eso es importante para que no a todos los estudiantes les aparezcan las opciones en las mismas posiciones, ¿listo? Entonces, aquí siempre dejar recomendado la parte que dice ordenar al azar las respuestas, le damos en sí. Esta parte que dice comportamiento de las preguntas lo vamos a dejar por defecto como retroalimentación diferida. Cerramos comportamiento de las preguntas y abrimos opciones de revisión. Hay algo muy importante aquí en esta parte y es que un cuestionario tiene 4 estados, por decirlo de alguna manera, durante su realización. Entonces, uno es durante el intento, que es el momento en el que el estudiante está realizando el cuestionario, ¿listo? Básicamente esto ya viene configurado solo para que el estudiante vea el intento, ¿qué quiere decir? La pregunta y las opciones de respuesta, ¿listo? ¿Cuántos puntos o cuál es el valor que tiene esa pregunta? Ahora, inmediatamente después de cada intento, esto aplica para todo. Si hemos configurado
aquí en calificación, un intento, dos intentos, tres intentos, esto aplica para todo, ¿listo? El intento, ¿qué es? Cuando el estudiante termina de responder todo el cuestionario y él lo envía, ese es el intento, ¿listo? Ahí ya hizo un intento. Entonces, lo que nosotros normalmente configuramos y recomendamos desde la oficina es que deshabilitemos esta parte, ¿listo? Que cuando el estudiante haya terminado de realizar su intento, no vea nada. Y ahora pasamos al otro estado. Más tarde, mientras el cuestionario aún está abierto. En este caso, ¿qué pasa aquí? En la temporalización yo configuré 2 horas de duración del cuestionario, pero solamente 10 minutos como límite de tiempo. Es decir, que si el estudiante empieza a las 6 en punto a realizar el cuestionario, terminaría a las 6:10, de acuerdo a este límite que coloqué acá. ¿Qué es lo que va a ver el estudiante desde las 6:10 hasta las 8 de la noche? ¿Listo? Entonces, eso es esta parte. Como el estudiante ya terminó, pero el cuestionario aún está abierto, entonces, ¿qué es lo que va a poder ver en ese momento? Recomendamos que se deshabilite todo también en esta parte y no se le permita ver nada al estudiante. Ahora, el último estado es después de cerrar el cuestionario. ¿Qué quiere decir esto? Después de que haya pasado las 8 de la noche, donde ya ningún estudiante pueda resolver ningún tipo de pregunta. ¿Listo? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es simplemente mostrar, en este caso, lo que nosotros recomendamos es algo parecido a esto. El intento, si nosotros queremos mostrarle las preguntas al estudiante y cuánto sacó en cada pregunta. ¿Listo? Pero si nosotros queremos, por ejemplo, utilizar ese banco de preguntas para otros cuestionarios, para otros grupos, entonces lo que se recomienda aquí es que solamente se le muestre los puntos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto sacó en ese parcial o en esa evaluación o en ese cuestionario? Ahora, si ustedes quieren, como les digo, pueden configurar entonces el intento, que les muestre las preguntas, que les indique si la opción que ellos seleccionaron o lo que ellos escribieron fue correcta. Es recomendable que nunca se les muestre esta opción, pero ya eso es como lo decía el profesor. Esto lo que va a hacer es a mostrarle cuál es la respuesta correcta. ¿Listo? Esta les muestra si lo que el estudiante escribió o respondió o seleccionó es correcto y esta le va a indicar cuál es la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces, recomendación desde la oficina, si quieren reutilizar sus preguntas para nuevos grupos, para el otro semestre, simplemente muestren en los puntos cuánto sacó el estudiante en ese parcial y si ustedes van a hacer una retroalimentación, pues la pueden hacer de manera presencial o ya directamente con el estudiante del por qué esa pregunta era falsa, de por qué era verdadera, etcétera. ¿Listo? Listo. Aquí tenemos entonces solamente la configuración de los puntos. Vamos ahora aquí a la parte de apariencia. Aquí simplemente vamos a configurar los decimales en las calificaciones. Normalmente lo dejamos como dos decimales o si quieren pueden colocar un solo decimal. Listo, yo lo voy a dejar aquí por defecto como 2. Restricciones extra sobre los intentos. Aquí hay algo muy importante y es que normalmente cuando estábamos en salas de cómputo, una de las dificultades que teníamos era que todos los estudiantes estaban allí en un mismo lugar. Entonces lo que vamos a hacer, lo que hacíamos, digamos, en ese momento era colocarle una contraseña al cuestionario, de manera que cuando el estudiante vaya a ingresar a realizar el cuestionario, va a tener que saber esa contraseña. ¿Listo? Entonces, en ese momento habían dos opciones. Era que el profesor, cuando ya estuvieran todos los estudiantes, se la escribiera en el tablero y digan, listo, esta es la pregunta, esta es la contraseña para ingresar al examen. O la otra opción un poco más complicada, digámoslo, era escribirle a cada estudiante la contraseña de manera que nunca supiera cuál era la contraseña. Eso obligaría a que la persona que está ahí sentada respondiera, fuera la que respondiera pues ese cuestionario. ¿Listo? Entonces esta es una opción de seguridad que dice se requiere contraseña. Por aquí vamos a colocar ahora la parte que dice retroalimentación global. Donde dice retroalimentación global, esto va definido de acuerdo a unos rangos. Por ejemplo, si yo quiero que el estudiante, si el estudiante sacó entre el 100 y el 80% de la nota, entonces, ¿qué mensaje le voy a colocar al estudiante? ¿Ya? Entonces aquí puedo agregar 3 campos más. Si, por ejemplo, el estudiante agregó o sacó
en la nota total entre el 60 y el 80%, qué mensaje le voy a colocar al estudiante. ¿Listo? Entonces, estas son opciones de retroalimentación global de acuerdo a la calificación que haya sacado el estudiante en el cuestionario. Abrimos la parte de ajustes comunes del módulo. Aquí lo que vamos a configurar básicamente es si este cuestionario que ya estamos configurando lo vamos a dejar visible o lo vamos a ocultar, ¿listo? En este caso, lo que nosotros recomendamos es que mientras lo estamos configurando lo coloquemos aquí como oculto, ¿sí? Para que podamos seguir haciendo los ajustes y ahorita agregar las preguntas, ¿listo? Entonces cerramos esta parte de aquí. Hay algo interesante aquí también y es que nosotros podemos restringir el acceso al cuestionario añadiendo diferentes tipos de restricciones. Podemos restringir por fecha. Entonces aquí yo puedo colocar que el cuestionario solamente se puede acceder entre esta fecha que está aquí y otra fecha que está acá, ¿cierto? Entonces va a estar habilitado, por ejemplo, entre esta fecha y esta fecha. Entonces, estas son otras opciones de configuración que también las explicamos en el curso. Digamos que estas son las configuraciones básicas que se deben realizar en el cuestionario. Nos vamos hasta el final y le damos clic en el botón que dice guardar cambios y regresar al curso. De esta manera vamos a ver que ya nos aparece aquí creado el parcial final. Ahora nos vamos al último paso que es agregar las preguntas. Entonces le damos clic al cuestionario que hemos creado. Nos va a aparecer este mensaje que dice que aún no se han agregado las preguntas. Le damos clic en el botón que dice editar cuestionario. Y aquí nos van a aparecer estas opciones. Lo primero que nosotros vamos a hacer es a configurar la calificación máxima del cuestionario. Normalmente es la calificación máxima 5, entonces le damos clic aquí en guardar. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a agregar las preguntas que ya tenemos creadas. Aquí nosotros tenemos un enlace que dice agregar y tenemos tres opciones. Una nueva pregunta del banco de preguntas y una pregunta aleatoria. Recordemos que nuestro compañero Cristian nos decía que hay dos maneras de crear el cuestionario. Una, que es creando las preguntas directamente en el cuestionario, que sería esta primera opción, agregar una nueva pregunta. Pero digamos que si nosotros creamos el cuestionario directamente desde esta opción, si nosotros llegamos a eliminar el cuestionario, se nos van a eliminar también las preguntas. En este caso, lo que nosotros hicimos fue crear un banco de preguntas y lo que vamos a hacer es utilizar estas dos opciones. Traerlas directamente desde el banco de preguntas, enlazándolas tal y cual como están en el banco o trayéndolas de manera aleatoria. ¿Listo? Entonces, vamos a agregar del banco de preguntas, vamos a ver esta primera opción. Nos va a aparecer esta ventana. Aquí vamos a seleccionar la categoría donde tenemos nuestras preguntas. En este caso es parcial, preguntas parcial. Vemos que nos dice que tenemos 5 preguntas. Aquí vamos a seleccionar la descripción, la pregunta 1, por ejemplo, y la pregunta 3. ¿Listo? Le damos añadir preguntas seleccionadas al cuestionario. Y podemos observar que aquí, de manera directa, en la posición que nosotros la seleccionamos, se nos van a agregar las preguntas. ¿Listo? Nosotros podemos cambiarlas también de posición con estas flechitas que nosotros tenemos acá. Y en la parte de acá vamos a ver cuál es el puntaje que vamos a asignarle a cada una de estas preguntas. Para cambiar el puntaje de cada una de las preguntas, simplemente le damos clic en el botón, en el icono de editar, cambiamos el valor y le damos Enter. Si no le damos Enter y simplemente cambiamos el valor y pasamos a otra parte, el valor no se va a guardar. ¿Listo? Entonces siempre tenemos que darle clic en el lápiz, cambiar el valor que va a tener la pregunta en el cuestionario y le damos Enter para que se guarde. Ahora, esta es la manera de agregarlas, esta es la forma de agregarlas de manera directa. Si queremos de pronto agregarlas de manera aleatoria, lo que nosotros vamos a hacer es simplemente darle clic en el botón que dice agregar una pregunta aleatoria, seleccionamos la categoría y simplemente de esta categoría, ¿cuántas preguntas quiero que me traiga de manera aleatoria? ¿Listo? Entonces lo que yo tengo que hacer aquí es seleccionar, por ejemplo, 3 preguntas aleatorias de esta categoría. Le doy a agregar pregunta aleatoria. Y aquí podemos observar que me está trayendo de manera aleatoria 3 preguntas de esas 5 o de esas 4 que tengamos allí en el cuestionario. Ahora, observen algo. Descripción está traída de manera directa y la dejé en la parte superior. Pero descripción
está dentro de la misma categoría donde tengo mis preguntas. Entonces, lo ideal es que es muy probable que en estas preguntas aleatorias vuelva otra vez la pregunta de descripción. ¿Listo? Entonces, lo que yo debo hacer en este caso es la descripción, agregarla en una categoría diferente, traerla de manera directa y ponerla en la parte superior, estando en una categoría diferente. ¿Listo? Para que mis preguntas aleatorias estén solo en otra categoría y no se me vayan a repetir con esta. Hecho esto, ya tenemos aquí configurado nuestro cuestionario. Voy a eliminar esta de aquí, por ejemplo. Bueno, voy a eliminar estas que están aquí. Voy a traerlas mejor de manera directa. Voy a darle aquí en agregar del banco de preguntas. Voy a seleccionarlas todas, le doy a agregar. Y bueno, aquí podemos ver que ya tenemos configuradas nuestras preguntas en una sola página. Si queremos realizar una paginación diferente, entonces simplemente le damos aquí paginar de nuevo y seleccionamos cuántas preguntas por página. Recuerden que la recomendación de la oficina es como máximo 5 preguntas por página. ¿Ok? Entonces aquí yo lo voy a dejar aquí como está, le doy ir y él pues me lo va a dejar aquí configurado porque aquí hay 5 ítems, 5 preguntas por página. Para finalizar, entonces le damos clic, bajamos un poco y en la parte que dice administración le damos clic en el botón que dice vista previa. Entonces aquí tenemos la información del cuestionario, le damos comenzar intento y aquí vamos a poder verificar cómo el estudiante va a ver el cuestionario. Miren que tienen una sola página y en esa página están todas las preguntas. Está el texto de referencia para que con base en este texto respondan estas preguntas que están acá. ¿Listo? Entonces yo voy a darle por aquí, vamos a darle Cali, vamos a darle Popayán, digamos que 2 y 3, por ejemplo, y aquí digamos verdadero. Terminar intento. Aquí le aparece el resumen al estudiante o a nosotros que estamos haciendo la verificación y le damos enviar todo y terminar. Confirmamos, enviar todo y terminar. Y aquí nos van a aparecer, aquí aparecerían los resultados. Lo que pasa es que como configuramos que los resultados solo se van a mostrar después de las 8 de la noche, entonces aquí no vamos a ver resultados. Básicamente, esta sería la configuración del cuestionario. Los pasos para la creación del cuestionario. Si nosotros queremos ver resultados aquí, pues obviamente debemos cambiar la opción, los ajustes. Y aquí donde dice opciones de revisión, le damos aquí inmediatamente después de cada intento, el intento y los puntos. Aquí guardamos cambios. Y si realizamos otra vez la vista previa o entramos al cuestionario a verificar los resultados, ahí nos deberían aparecer los resultados, o realizamos la vista previa y nos aparecería entonces la calificación. Aquí podemos realizar otra vez la vista previa y ahora sí nos mostraría los resultados. Para finalizar, entonces, después de que tengamos esta parte aquí ya configurada, lo que hacemos es editar y mostrar a los estudiantes. Esos serían todos los pasos para crear el cuestionario. Crear las categorías, crear las preguntas, configurar el cuestionario y agregar las preguntas al cuestionario. ¿Listo? Entonces, Cristian, no sé si a partir de aquí abrimos un espacio para que los profesores nos hagan Sí, sus dale, Pipe. inquietudes Excelente. y podamos tratar de resolverlas. Yo ya tengo unas preguntas aquí mapeadas que me han hecho directamente por interno. Voy a tratar de responderlas. La idea también es que las personas que después de ver todo este proceso puedan verificar como todo lo que se ha hecho hasta el momento y sacar sus dudas. Yo les voy a compartir pantalla para dar respuesta a algunas de las preguntas que ya me han indicado. Entonces, la primera pregunta que tengo fue una de las preguntas que de pronto no utilizamos. Es una pregunta muy fácil de configurar y es la configuración de una pregunta de respuesta corta. Para crear una pregunta de respuesta corta, como lo explicaba nuestro compañero Felipe, la idea es que simplemente vayan al banco de preguntas, seleccionen en qué categoría desean crear la pregunta y por último le den clic en la opción de crear pregunta. Aquí van a encontrar la opción de respuesta corta. Una pregunta de respuesta corta, se lo voy a mostrar con una que ya creamos como base, está compuesta casi por los mismos campos que ustedes van a encontrar para las preguntas. Va a tener un nombre,
una descripción y en este caso van a tener opciones de respuesta. Para este caso sencillo, nosotros la pregunta que utilizamos es algo muy base, dice, que es ¿qué animal es la mascota de ICESI? Para lo cual, como respuesta corta, ustedes tienen que tener muy en cuenta que esa respuesta que vayan a definir los estudiantes tiene ciertas restricciones. ¿Restricciones en qué sentido? Si ustedes definen la respuesta como ardilla en minúscula todo, el estudiante debe escribir exactamente como ustedes definen la respuesta. En caso de que ustedes decidan tener varias opciones de cómo escribir la respuesta, deben hacerlo en diferentes opciones de respuesta y para cada una de las respuestas pueden definir un porcentaje. Un ejemplo puede ser, algunos profesores son más permisivos, digámoslo así, entonces si es un término específico y tiene que ser todo en mayúscula, le dan un 100%, pero si de pronto el estudiante lo define en minúscula o con la mayúscula inicial, le dan un porcentaje de valor menor, ya que no lo escribió como lo hizo y debería estar directamente. Si solamente hay una opción de respuesta y ustedes solamente quieren que sea una, entonces solamente utilizarían el primer espacio para definir la respuesta. Otro dato muy importante que podemos compartir para las respuestas cortas es que también pueden utilizar algo que se llama comodines. Los comodines son como opciones que tienen la respuesta corta para omitir alguna palabra, en caso de que sean palabras que utilizan tilde. En caso, un pequeño ejemplo puede ser, digamos, descripción. Si de pronto la respuesta es descripción, esta O que sigue, que tiene una tilde, si ustedes utilizan el comodín que es el asterisco, esto lo que les está diciendo en la pregunta es que esa O se las va a valer con tilde o sin tilde. Entonces, es otra forma de pronto de jugar con las configuraciones de las respuestas cortas. Espero que con esta información ya se pueda construir las preguntas. Y para finalizar, digamos que ya cuando quieran hacer la vista previa de la pregunta, lo que va a visualizar el estudiante es lo siguiente. Entonces, aquí va a ver la información. Algo muy importante también y que se le debe explicar a los estudiantes es que recuerden no utilizar nada más que la respuesta. En este caso es ardilla, pero si de pronto el estudiante le pone un punto o agrega un espacio a este tipo de pregunta, la respuesta va a quedar como mala, ya que no es la respuesta exacta a la que el profesor definió en la pregunta. Esa sería la respuesta a la primera pregunta que nos encontramos de respuesta corta. También nos mencionan una pregunta de Alejandra González, en la cual nos menciona si la descripción que definimos para el cuestionario aparece en cada pregunta. Bien, normalmente los cuestionarios tienen diferentes partes para descripción. En este caso, como lo mencionaba nuestro compañero, nosotros tenemos una descripción general. Esa descripción es para los estudiantes, pero si desean que las preguntas estén acompañadas de una pequeña descripción, lo que deben hacer es, en la construcción de las preguntas, perdón, entro por acá, en la construcción de las preguntas, definir siempre para las páginas una pregunta de descripción. Un ejemplo podría ser, en este caso, entonces, si yo deseo tener 2 páginas, entonces esta misma pregunta de descripción debo agregarla para la página número 1 y volverla a agregar para la página número 2. Así los estudiantes cuando estén navegando en el examen van a visualizar la descripción de las preguntas y cuando pasen a una siguiente página van a poder visualizar la descripción en la siguiente página. Pero por defecto, estas preguntas de descripción no se pueden replicar por páginas. Bien, tengo otra pregunta de cómo hacer para que los estudiantes no puedan cambiar la respuesta, es decir, que no puedan responder una vez y hasta pasar a la siguiente pregunta. Bueno, Moodle, digamos que tiene una flexibilidad en la opción de responder preguntas. El estudiante puede responder preguntas y navegar en cierto sentido. Digamos, si estás navegando de manera secuencial, él podría devolverse si lo deseara, pero tenemos una configuración. En el caso de que de pronto se defina que el cuestionario va a ser de navegación completa, el estudiante va a responder una pregunta
y si pasa a la siguiente pregunta, no va a poder volver a regresar a las preguntas que ha contestado hasta el momento. Esas preguntas, esa opción, la idea es que la definan directamente en la parte de, un segundo yo la busco por acá, están esquemas. En la parte de esquema. En esquema ustedes van a encontrar una opción que se llama métodos de navegación. Para este caso, siempre los cuestionarios de Moodle están como libres. El estudiante puede ir de una pregunta a otra pregunta sin inconveniente. Si desean restringirlo, se puede definir una navegación de los cuestionarios de manera secuencial. De esta forma, los estudiantes van a navegar solamente entre las preguntas y cuando le den siguiente no van a poder regresar a las preguntas que respondieron hasta el momento. Bien. Bueno, tengo otra preguntita. Creo que esta preguntita ya la aclaramos, ya la aclaró nuestro compañero Juan Felipe Pérez, que está en la parte de opciones de revisión. Importante siempre, como él mencionaba, definir solamente los campos que ustedes quieran que ellos visualicen después de cada examen. Normalmente muchos profesores últimamente están definiendo que ellos no vean las respuestas, sino que prefieren enviarles solo la nota. Esto para prevenir de que de pronto se compartan esta información. Y por último, me llega una pregunta de un profesor en la cual me menciona si hay opción de hacer 2 exámenes en paralelo. En este caso, Moodle permite crear 2 exámenes. En el caso de que tengan 2 grupos, digamos grupo 1 y grupo 3, Moodle les permite la opción de crear varios exámenes y definir la misma fecha para estos exámenes. Entonces, si desean hacerlo así de esa manera, ustedes podrían este examen replicarlo. Para copiar un examen, lo único que deben hacer es dar en la opción de activar edición, van al examen, en la opción de dictar van a encontrar una opción de duplicar. Esto les va a permitir crear copias exactas del primer examen que ya configuraron y lo van a poder configurar para diferentes grupos. Así pueden dividir los grupos y si lo desean, pueden cambiar las preguntas para cada uno de los exámenes. Este examen lo pueden configurar dependiendo a las preguntas que hayan configurado en las categorías y este examen lo pueden configurar con otras preguntas. Aquí algo muy importante que siempre queremos aclarar es este proceso, digamos que al inicio puede ser un poquito complicado, pero la construcción de buenas bases de datos de preguntas les van a ayudar para próximos semestres, ya que entre más grande sea la base de datos de preguntas y donde utilicen funcionalidades como sacar preguntas al azar, con esto van a mermar las posibilidades de que a los estudiantes les salgan las mismas preguntas en el examen y así mitigar la opción de que ellos puedan copiarse en los exámenes. Entonces, esto es un proceso que se puede ir llevando, pero se puede ir alimentando semestre tras semestre para que tengan exámenes más seguros. Otra cosa muy importante para mencionar es que hemos encontrado también que hay profesores que son pares de las mismas materias. Los profesores, si lo desean, pueden construir entre ellos bases de datos de preguntas y pueden compartirse estas preguntas. Así tener una base de datos de preguntas mucho más grande y mitigar la opción de que los estudiantes tengan los mismos exámenes y puedan tener la misma información. Bien, estas eran las preguntas que tenían hasta el momento. Me mencionan que vamos a abrir ya la parte de dejar abierto el micrófono para que puedan hacernos preguntas. Si de pronto alguien no tiene una preguntita, nos puede levantar la mano. Nosotros vamos a habilitar en este caso el micrófono para que puedan hacernos estas preguntas y responderlas en este momento, ¿vale? Veo que en este momento está levantando la mano Miguel Andrés. Buenas noches. Tengo una preguntita. Creé un parcial, ya los estudiantes lo tomaron. Una de las preguntas de respuesta corta, varios estudiantes escribieron la respuesta. Moodle la marcaba como si estuviera correcta, pero nunca asignó los puntos, el puntaje. Me aparecía, después de que lo tomó, dice,
esta pregunta puntúa 0 sobre 10, creo. ¿Qué pasaba ahí o me pueden ayudar con eso? Bien. En este caso, como estamos haciendo la práctica, digamos que ese es un caso muy particular. Lo que nosotros podemos hacer es, vamos a anotar tus datos y ya vamos a verificar específicamente el curso. Igual para aclararlo, normalmente si hay preguntas que los estudiantes no se les, digamos, no se les asigna la nota o de pronto ellos escribieron una respuesta que los profesores consideraron que sí podría ser válida. Los exámenes tienen varios estados. Digamos que después de presentarlos, si nosotros tuviéramos aquí presentación de exámenes, un profesor tiene la opción de recalificar un examen en caso de que se requiera. ¿Cuándo se Sí. podría presentar un caso de estos? Digamos que voy a ver aquí en alguno de los cursos que nosotros tenemos actualmente, como para mostrarles esas opciones, para ver si de pronto así podemos solucionar ese inconveniente. Nosotros tenemos aquí un examen con diferentes intentos. Digamos, en este caso tengo 191 intentos. Suele pasar que a veces el profesor configuró la pregunta, pero se pudo haber equivocado en la opción de respuesta. Entonces, los profesores pueden ir a esa pregunta, modificarla y definir ya la verdadera opción de respuesta que debería estar y puede recalificar los intentos. ¿Cómo se puede hacer eso? Les voy a mostrar el proceso aquí directamente. La idea sería ir directamente al examen, ir a los intentos, seleccionar a los participantes que desean recalificar directamente las preguntas, lo seleccionan y en la parte final van a encontrar una opción que se llama volver a calificar los intentos seleccionados. Esto lo que hace es que vuelve a hacer el proceso de validar cuáles eran las preguntas que tenía el estudiante, cuáles fueron las opciones de respuesta que tenía y en caso de que hayan actualizaciones según los cambios que ha hecho el profesor, vuelve y le asigna una calificación a esas preguntas. Igual Miguel, vamos a tomar tus datos, ya le escribo a mi compañero para que se comunique contigo Creo, y vamos a ok, verificar. vale, vale. Listo. Pero creo que era la respuesta que yo di estaba bien. Lo que pasa era que el Moodle no le estaba asignando el puntaje. Y así el estudiante, aparecía en verde, aparecía el chulito verde, y Sí, así aparecía 0. Ok, yo espero la respuesta. Gracias. ok, listo, vale. Gracias. Bien, bien. ¿Aló? ¿Aló? Sí, José Profesor, Roberto. la palabra. A ver, yo tengo una pregunta. Si yo voy a poner un examen en el cual hay varias respuestas, varias preguntas múltiples, y al final quiero que les aparezca un caso como, digamos, de 3 casos que yo meto en los cuestionarios, les aparezca uno. ¿Cómo hago ahí? Bien. Según lo que mencionas, la idea sería que ellos tuvieran algunas preguntas de opción múltiple y al final un caso, ¿cierto? Así es. Entonces, para hacerlo, lo que podrías hacer es definir un examen y en la parte de editar el cuestionario, jugaría la opción de agregar preguntas de manera directa y una pregunta al azar. Aquí obviamente vale aclarar que previamente se debe crear una pregunta, bueno, preguntas en una categoría específica que va a llamarse casos. Entonces, tendríamos unas preguntas fijas, digamos, este ejemplo, aquí tenemos 5 preguntas fijas que serían de opción múltiple y tendríamos otra categoría en la cual van a estar esos casos. Para poder que les salgan casos diferentes a los estudiantes, lo que haríamos es agregar las preguntas de manera directa, pero agregaríamos una pregunta además de manera aleatoria. En este caso seleccionaríamos la categoría donde están los casos y aquí solamente agregamos una pregunta. Esto lo que va a hacer es que al estudiante, cuando ingrese a hacer este examen, todos van a visualizar las preguntas definidas de opción múltiple, pero a algunos les va a salir una pregunta aleatoria al final del caso que tienen que presentar. Este caso puede ser representado de 2 formas. Una de ellas puede ser con una pregunta de tipo ensayo, donde ellos van a escribir la respuesta al caso, o podrían utilizar un tipo de pregunta, ese mismo ensayo, definirlo como una opción para que ellos suban un documento. Esa podría ser de pronto una de las estrategias para utilizar
el cuestionario y resolver ese examen. No sé si de pronto si es claro o de pronto tienes alguna otra pregunta, José Roberto. No, está bien, muchas gracias. Ok. Listo. De pronto, ¿alguna otra persona tiene una preguntita? ¿Sí? Profesor Jimmy tiene la palabra. Profesor Jimmy. Hola, ¿me escuchas? Hola. Sí, te escuchamos, profesor. Sí. ¿Sí? Sí, quisiera saber si iban a mandar pues un link para uno inscribirse como para la profundización de esas preguntas o es con los videos nomás que están ahí, o sea, va a haber como otro curso más, porque pues, digamos este es como que el comienzo, es como generarlos, pero pues Moodle tiene muchísimas más y lo estaba mencionando ahorita, entonces nos van a enviar como un correo para uno inscribirse o ya los videos o no, ¿cuál es el paso 2? Si uno quiere profundizar ya sobre todo esto. Sí, como yo les había indicado durante el desarrollo de los pasos para la creación del cuestionario, Ajá. nosotros tenemos un curso ya creado donde explicamos más a fondo todos estos temas. Mi compañero Luis Alejandro por ahí por el chat les puso el enlace para que ustedes se pudieran registrar. De todas formas, nosotros tenemos los datos de cada uno de ustedes. De pronto les podemos enviar el enlace para que también se registren, pero igual mi compañero por allí por el chat se los colocó. También tenemos un post que hemos creado con todos estos temas de creación de cuestionarios en Moodle en la página de ePortal. Es la página que se creó como ayuda al proceso de educación virtual, pues a este proceso de virtualización de los cursos que se hizo debido a la contingencia pues del COVID-19. Allí se creó un post con todos los pasos que se deben crear, que se deben realizar para crear ese cuestionario. Así que por ahí también está el enlace en el chat, veo que lo acabo de colocar mi compañero. Sí, Entonces pueden ahora acceder lo de veo. esas dos maneras para que ustedes consulten la información que acaban de ver aquí. Y este, pues como este video lo están grabando, van a enviar con el link para uno volverlo a ver cuando necesite o algo. Sí, la idea es que esta sesión está siendo grabada. Ajá. La vamos a enviar a todos los participantes. Y Listo. pues también estamos considerando a futuro, en caso de que se requiera, pues hacer como una segunda versión un poquito más avanzada para otros tipos de, como de información. Ok, vale, muchas gracias. La profesora Olga Liliana Salazar. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Entonces, Gracias. La pregunta que tengo es, si un estudiante entró a su cuestionario durante el tiempo normal y resulta que por razones de internet, de cosas, en este momento, por ejemplo, pues no estamos en salas de la universidad. Entonces ellos tendrían que hacerlo desde sus casas. Si, no sé, no tenían cargado el computador, se fue la luz, se le apagó, etcétera. ¿Cómo hacemos para que ese estudiante, o sea, como para borrar ese intento y que ese estudiante pueda volver a comenzar su examen? Por ok, ejemplo, le llegó la luz a los 30 minutos y se pudo conectar. ¿Qué hacemos ahí antes de que se cierren las 2 horas que tenemos para el parcial? Un ejemplo. listo. Entonces, Ok. para dar respuesta a ese problema, y es un problema muy cotidiano que encuentran normalmente los profesores, voy a mostrar dos cosas, ¿listo? Entonces, la primera de ellas, un momentico, yo entro por acá. La primera de ellas es, en los cuestionarios, cuando ya tienen un cuestionario y de pronto un estudiante tuvo un inconveniente en la presentación de este examen, los profesores tienen la opción de brindar un intento. Creo que esta pregunta también la hizo otra persona hace poco, poder asignar un solo intento para un estudiante. Digamos que si tienen este examen y ya lo hicieron muchas personas, pero quieren volverlo a abrir para un solo estudiante, la plataforma Moodle tiene la opción para los exámenes. Cuando ustedes ingresan en el examen, en la parte izquierda de administración, ustedes van a encontrar algo que se llama excepciones de grupo o excepciones de usuario.
En este caso, si es solamente para un estudiante, tú quieres abrirle un solo intento de más a un estudiante, lo puedes hacer así, aquí desde esta parte, digamos, le damos excepciones de usuario. Esto lo que hace es que me permite asignarle a un solo usuario, vamos a buscar, no sé, Cristian. Entonces, bueno, voy a buscar este. A un solo usuario yo le voy a asignar una fecha específica para que lo presente y le puedes habilitar, obviamente, un tiempo, C20, y un límite. Este sería el caso en el cual ustedes pueden asignarle intentos nuevos a una sola persona dentro de la plataforma. Pero sí, Claro, también, pero sí, sí, pero sí, ya se había dicho que era, por ejemplo, que ahí no se configuró como si se le calificaran los dos intentos, porque entonces ahí quedaría abierto el intento anterior donde él iba, por ejemplo, en la pregunta 10. ya. Entonces, ya si el Entonces, estudiante había hecho un intento, ujú, ustedes como profesores también tienen la opción para eliminar intentos que han presentado los estudiantes. Eso es un eso. caso que nos presenta mucho porque a veces el estudiante va en la pregunta 3 y suele pasar que preciso en ese momento o se le fue el internet o se le fue la luz y no pudo continuar. Entonces se termina el tiempo y la nota le queda solamente con 3 preguntas. Un profesor puede entrar a los exámenes, ver los intentos y según, digamos, obviamente ya depende de lo que argumente el estudiante, eliminar los intentos de esa persona. ¿Cómo lo pueden hacer? Aquí en la parte de intentos, ustedes van a encontrar la opción de seleccionar un intento de un estudiante y en la parte final van a encontrar la opción de eliminar los intentos seleccionados. Así, ese intento del estudiante va a desaparecer, va a quedar como si nunca hubiera hecho un intento en el examen y va a poder presentarlo sin ningún problema. Entonces, por eso les mencionaba la primera parte, porque así, si ustedes eliminan el intento y le agregan una excepción del usuario, ese examen puede abrirse o estar disponible solo para un estudiante sin que los demás puedan volver a entrar o ver información. Porque es que suele pasar que a veces los profesores lo que hacen es que vuelven y abren toda la configuración del cuestionario, Ujú. pero eso lo que tendría, digamos, el peligro o lo que podría pasar es que un estudiante que de verdad no lo hizo, vea eso y pueda hacerlo en ese tiempo. Entonces, así digamos que mitigamos de que solamente haga la persona que se está definiendo el examen y por esta parte de aquí podemos eliminar los intentos de los estudiantes que tuvieron inconvenientes o problemas al presentarlo. Ya, y perdóneme, ¿por dónde fue que entró allí? Qué pena que Listo. no, Ah, no, dale, por, tranquila. Entonces, normalmente ustedes van a tener en la vista principal del curso, van a ubicar ujú, el examen. En este caso yo voy a ir aquí a la parte, este es el examen que yo tengo de prueba de conocimiento. Dan ya, clic sobre el examen. En el examen ya, van directamente a los intentos y dentro de los intentos ya solo seleccionan, pueden buscar, recuerden, pueden buscar al usuario o por nombre o por apellido, lo seleccionan, digamos en este caso yo voy a eliminar el intento del compañero Luis Alejandro Gómez, lo selecciono y le doy clic en el botón al final que se llama eliminar intentos seleccionados. Con esto se reinician los intentos para esa persona. ya. Pero, ¿y la otra opción que me presentaste Ahí ahora la, de habilitarle un segundo intento, ¿por dónde era? La otra opción es dentro del cuestionario, ya sea aquí Mm, desde los intentos o desde la vista principal que tenemos normalmente, en la parte izquierda vas a encontrar en el bloque de administración la opción de excepción de usuario. ya la vi. Ajá. Entonces, así pueden hacer excepciones a usuarios o a grupos en caso que se requiera. Ya, ok. Esta serviría, por ejemplo, en caso de que el muchacho ya vaya a entrar, por ejemplo, faltando 20 minutos para que se apague el cuestionario. Ahí ya no le Exactamente, serviría que uno le habilitara el intento porque igual no va a tener el tiempo. Si el tiempo fuera 40 minutos, un ejemplo. O sea, ahí ya tendríamos que usar esta opción que tú dices. exactamente. Así solamente le abrirían Mm, un intento en una fecha o hora diferente a a un ujú, estudiante. ya entiendo. Ah, qué ¿Listo? bueno. Ujú. Ok, Muchas gracias. vale. Profesor Santiago Toro tiene otra pregunta. ¿Tiene una pregunta? Sí, buenas noches. Buenas Gracias. noches, profesor. Eh, bueno, yo había decidido pues dejar de hacer quizzes pues no sabía muy bien de este tema. Entonces veo que a través de los cuestionarios uno podría hacer quizzes. Pero ¿Sí? entonces el tema con los quizzes es que
definitivamente pues uno los hace en un periodo de tiempo muy corto y digamos para la comprobación de lectura de un texto o alguno de estos elementos, ¿ustedes cómo recomendarían el uso del cuestionario? Ahí uno tendría que limitarlo en un tiempo específico, pero digamos están las complicaciones, como lo mencionaba la profesora que acaba de participar, y es si algún estudiante tiene una dificultad con el internet o algo, ¿ustedes qué recomendarían ahí o cómo manejarlo? Entiendo. Bueno, digamos que hay muchos profesores que actualmente están utilizando la plataforma tanto para hacer quizzes o controles de lectura. Digamos que esos quizzes, obviamente la idea es que no sean tan largos y sean de respuestas algo rápidas para el estudiante, como de opción múltiple o respuesta corta. No recomendamos que en esos tipos de controles de lectura utilicen ensayo o preguntas un poquito más avanzadas, más que todo por lo que tú dices, porque puede ser que ellos durante todo el tiempo que hacen la presentación como de este mini quiz puedan tener algún inconveniente. Entonces, lo que hacen es que utilizan un periodo corto de tiempo y las preguntas son muy fáciles de contestar. Obviamente, pues hay que aclarar que, digamos, estamos apenas transformándonos completamente todos los profesores para implementar este tipo de exámenes y siempre vamos a encontrar ese tipo de inconvenientes donde un estudiante o no tiene un medio para, digamos, como un medio rápido de acceder o tiene algún inconveniente para iniciar en un cuestionario. En ese caso, te recomendaría, digamos, que la respuesta que le di a la profesora anterior, de utilizar como ese mecanismo de brindar la posibilidad de que ellos puedan hacerlo en otros horarios, siempre y cuando te argumenten el por qué no lo hicieron bien en la primera vez. Ok, gracias. Sino que ahí habría que, pues, como cambiarles de pronto el cuestionario, porque, pues, digamos, si les haces una pregunta de comprobación de lectura, ellos fácilmente se van a comunicar y bueno, ya pueden, Exacto. pues Igual, tocaría hacer el cambio, pero está bien, sí. otra estrategia que normalmente utilizan los profes y que me han contado es que suelen hacer para controles preguntas, digamos, hacen una pregunta en la cual cambian valores o cambian como sentidos. Y esa pregunta la replican 5 veces y cambian como los sentidos o las opciones de respuesta. Y lo que hacen es que le ponen solo una pregunta a los estudiantes al azar. Entonces, a todo mundo le sale como la misma pregunta, digamos que puede ser el mismo enunciado, pero las opciones de respuesta las cambia el profesor, así lo que hace es que confunde a los estudiantes. Entonces, en el momento de que ellos quieren pasarse como las respuestas, piensan que tienen la misma pregunta porque el enunciado es igual, pero en las opciones de respuesta pueden haber pequeños cambios. Entonces, algo que podrían utilizar o podrían implementar es como construir pequeñas bases de datos de preguntas para que de manera aleatoria saque una pregunta para los estudiantes y esa parte de como de compartirse información por mensajes no sea como tan fácil para ellos. Ok, muchas gracias. Última intervención, profesor John Borisov. Mientras nos va hablando, voy a responder así de manera rápida 2 preguntitas que nos colocaron en el chat. Los cuestionarios sí se pueden dejar con preguntas con respuestas al azar. Digamos que uno puede dejar al azar tanto las preguntas como las opciones de respuesta. Todo eso se puede barajar, pero hay que tener algo muy en cuenta. Si de pronto van a utilizar preguntas de opción múltiple y estas preguntas tienen una opción que dice todas las anteriores, deben tener mucho cuidado, porque si definen la opción de opciones de respuesta al azar, esa opción de todas las anteriores puede salirle de primera al estudiante y confundirlo. Entonces, es muy importante, en caso de que vayan a utilizar este tipo de funcionalidades que tienen los cuestionarios, ver las opciones de respuesta que tienen para saber si las pueden aplicar o no. Bien, y otro profesor me menciona aquí de manera rápida la parte de las preguntas al azar. De manera rápida lo voy a explicar de nuevo en este curso. Como mencionaba nuestro compañero, ustedes tienen la opción, y por eso es tan importante crear las categorías de las preguntas. Y cuando ustedes tienen categorías de preguntas, como lo veo yo aquí en pantalla, en este caso la pregunta de parcial, tengo 5 preguntas. Si yo tengo varias preguntas dentro de una categoría, yo puedo seleccionar esa categoría y seleccionar un número específico menor al total. En este caso voy a seleccionar 2 preguntas de esa categoría y agregarlas de manera aleatoria. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la plataforma en el momento de cargarle al estudiante el cuestionario
lo que hace es que esa categoría de 5 preguntas es una bolsita de preguntas y el examen lo que hace es meter la mano y sacar 2 preguntas cualquiera y esas se las pone a un estudiante. Esto pasaría para todos los estudiantes, lo que quiere decir que ese examen con esas 2 preguntas aleatorias, esas 2 preguntas van a ser diferentes para todas las personas. Siempre y cuando, entre más grande tengan ese banco de preguntas o esa categoría, minimiza o merma la opción de que a un estudiante le salgan las mismas opciones de preguntas que a otro. Listo. Tenemos una última pregunta con el profesor John Borisov. ¿Listo? Profesor, buenas noches. El profesor consultaba sobre las preguntas de ordenar respuestas. Preguntas de ordenar respuestas. Revisa la categoría extra. Sí. Entonces, ya estamos visualizando la pregunta. Nosotros creamos una pequeña pregunta, que tenemos de ordenar las respuestas. En este caso es esta que tenemos acá, que es de tipo de pregunta de poner en orden. Ese tipo de pregunta lo pueden seleccionar directamente en el banco de preguntas para seleccionar, o las opciones de preguntas, se llama así, poner en orden. Y esta pregunta lo que les permite es que el estudiante va a ver diferentes opciones y el profesor define cuál va a ser el orden de esas opciones. Entonces el estudiante simplemente arrastrando y soltando va a organizar cada una de las preguntas en el orden que él considera de mayor a menor que deberían estar. Esa pregunta la pueden construir de la siguiente manera. Normalmente, esa pregunta les va a solicitar el nombre, una descripción, y aquí les vamos a mostrar como opciones de configuración. Lo más importante que tienen que tener en cuenta, digamos, para esta pregunta es lo siguiente. Aquí las opciones o los ítems que va a tener la pregunta, en el cual aquí van definiendo el orden, digamos que esta va a ser la primera opción, esta va a ser la segunda opción, esta la tercera y la cuarta. Al estudiante le van a salir de manera aleatoria el orden, digamos que en desorden, y él debe definirlo de esta manera en la que nosotros hemos construido cada uno de los ítems dentro de la pregunta. Así podemos construir preguntas de ordenar directamente dentro de la plataforma. Ok. Bueno, yo creo que es hora de terminar este espacio. Queremos, desde la oficina e-learning y desde el área de ICESI virtual, agradecer la participación de todos los profesores que se hayan tomado su tiempo para estar aquí presentes en esta webinar. Queríamos compartir con ustedes un espacio para explicarles estos temas. Sabemos que se aproximan tiempos de exámenes. Y bueno, nada, agradecerles y esperamos pues que les haya gustado, que hayamos logrado resolver algunas de las inquietudes que a ustedes se les puedan estar presentando. Y recuerden que pueden registrarse al curso virtual a través del enlace que les compartió mi compañero. Pueden también consultar los videos del post. Está en la página de ePortal, que también les compartió mi compañero Luis Alejandro. Y si de pronto tienen algún soporte en particular, van a poder también escribir al correo leagomez@icesi.edu.co. ¿Listo? No olviden también que si durante el día quieren de pronto una atención un poco más rápida, también pueden tratar de escribirnos por el chat de la página de Portal. Por ahí vamos a estar disponibles. Y si tenemos, digamos, la disponibilidad de tiempo junto con ustedes, vamos a poder hacer una videoconferencia ahí rápida y les vamos a poder explicar paso a paso lo que ustedes tengan allí pendiente. ¿Listo? No sé si Cristian quiere agregar algo más. No, también agradecer por la asistencia. Obviamente estamos en disponibilidad de ayudarles. Si tienen dudas, preguntas, si de pronto requieren acompañamiento. Sabemos que a veces involucrar exámenes en línea surge, digamos que tienen ciertas dudas o miedos y nosotros como oficina lo que queremos es brindar ese acompañamiento en caso de que lo quieran utilizar. Saben que cuentan con nosotros. Aparte de eso tienen el ePortal donde está el chat
y podemos ayudarles y podemos verificar la información en caso de que vayan a implementar su primer examen en línea. Como decía nuestro compañero, le vamos a compartir tanto la información de este video, de este webinar, como la información de documentación con la que contamos actualmente y los medios de comunicación por los cuales pueden ubicarnos y hacernos preguntas en caso de que tengan preguntas o tengan inconvenientes. No sé si de pronto Alejandro quiere decirles algo a los profes también. No, muchas gracias a todos por la asistencia. Y si alguna pregunta quedó por responder o no fue atendida adecuadamente, pueden escribirme a mi correo leagomez@icesi.edu.co y con mucho gusto organizamos una sesión virtual y revisamos las dudas o inquietudes que tengan. Vale. Bueno, de nuevo muchas gracias y nos vemos en una nueva oportunidad. Vale, muchas gracias.